Habrán de perdonarme la considerable tranca que me acompañará durante todo el programa de hoy. Pues les voy a anunciar hoy un nuevo servicio con el que las autoridades españolas quieren hacerle la vida aún más agradable, si cabe, a esos innumerables ilegales que del orden de tropecientos mil llegan cada año a nuestro país. ¿Conoce, José Ignacio, este servicio? Se trata de Telepatera, dígame. ¿Lo conoces? No. Pues les voy a contar en qué consiste esto de Telepatera, dígame. Insisto, un nuevo servicio con el que las autoridades españolas pues quieren hacerle aún la vida más agradable y llevadera, si cabe, a estos ilegales. El pasado lunes, Televisión Española lo contó con la mayor naturalidad. Salvamento Marítimo recibe una llamada procedente de Marruecos. En esta llamada se anuncia a Salvamento Marítimo que dos pateras llenas de ilegales acababan de salir de territorio marroquí. ¿Qué hizo Salvamento Marítimo? Pues poner en marcha sus operativos, tanto aéreos como marítimos, para interceptar a las dos pateras de ilegales, pero no con el objetivo de devolverla a su país de origen, a Marruecos, sino para facilitarles la llegada a nuestro país, eso sí, a bordo de estos medios con los que cuenta Salvamento Marítimo. Estas dos pateras fueron interceptadas muy cerquita de la isla de Alborán, a escasas 29 millas de las costas marroquíes. Hubiese sido más fácil, insisto, para Salvamento Marítimo repatriar a los ilegales al país del que procedían, Marruecos, que no trasladarlos a territorio nacional español, que es justamente lo que hicieron. Pues ya tenemos, amigos y amigas, aquí que ya tenemos a 69 nuevos ilegales en territorio nacional español, más otros que están por venir, ya que 9 de las mujeres que viajaban a bordo de las pateras se hallan en estado, que se decía antes, de buena esperanza. 69 nuevos ilegales que forman ya parte del variado elenco de personas que forman y conforman la sociedad española. Claro que vistos estos hechos, uno entiende que esas mafias encargadas precisamente de traficar con estos ilegales, que son las que efectuaron la llamada a Salvamento Marítimo, que los propios ilegales y las propias autoridades marroquíes, al hilo o a la luz de estos acontecimientos, lleguen a la conclusión, lógica por otra parte, de que estos españoles son tontos de capirote, o bien estos españoles son rematadamente tontos. Claro que a la luz de estos hechos no seré yo, y sin que sirva de precedentes, quien deje de decir que en este asunto, desgraciadamente, los marroquíes llevan razón. Saludos, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de La Ratonera, aquí en su periódico amigo Alerta Digital. José Ignacio Vega, representante de España 2000, candidato a la alcaldía de Toledo. Buenas noches. Buenas noches, Armando. Buenas noches. Lo de Telepatera es un nuevo servicio, es increíble, ¿no?, que estas cosas ocurran en España y que Televisión Española las anuncie con la mayor naturalidad. Sí, es un ejemplo de que España es un país muy cómico, muy cinematográfico y bueno, yo siempre digo que España es el país más autodestructivo que existe, nadie lo hace mejor en toda Europa más que nosotros. Yo es que claro, cuando llaman a Salvamento Marítimo y salen sus operativos marítimos y aéreos, digo, bueno, van a interceptar las pateras para devolverla al territorio del que procede. No, la interceptan a la altura de la isla de Alborán para traerla precisamente a España. Claro que ante estos hechos, pues las propias mafias que trafican con estos ilegales tienen que llegar a la conclusión de que difícilmente van a encontrar un país tan receptivo precisamente a este tipo de situaciones en las que unos pocos trafican con seres humanos, a cambio, eso sí, de que un país soberano como España se encarga luego del mantenimiento, de la acogida, de la manutención de estos ilegales, hasta su regularización documental, que es un hecho también absolutamente inopinable que ocurrirá. Un país que actúa de esta forma está demostrando muy poco apego a su supervivencia, ¿no, José Ignacio? O ninguno.
Bueno, es un país que apela supongo que un poco a la justificación de lo que es la aplicación de los derechos humanos y que es, digamos, una teoría pues que defienden unos pocos en contra de los intereses de muchos, que son la gran mayoría de los españoles. Y luego, pues esto trae muchas consecuencias, o sea, no solamente el efecto llamada, que por sentido común se produce, evidentemente, ante el hecho facilitador de que puedan acercarse a las costas españolas ya sin el riesgo de que se puedan ahogar por accidente, etcétera, o el hecho de pagar 3.000 euros porque les transporten en esos 15 kilómetros que hay de separación entre el sur español y las costas de Tánger, por ejemplo. Ya hay un servicio nacional, ¿no?, de transporte, digamos, sino que además eso trae otras muchas consecuencias, y es que efectivamente, como tú has dicho, luego esos inmigrantes llegan a España, necesitan un montón de servicios que en muchos casos a muchos españoles normales se les está negando sistemáticamente, y en fin, y según va avanzando el tiempo en el que están en España y esas personas van creciendo y se van implantando. ¿Qué haría España 2000 ante una situación como esta? Bueno, pues España 2000 tiene claro cuál es la situación actualmente interna en España. ¿Pero qué haría ante una situación como esta? ¿Devolver a los ilegales al país de origen? ¿Acogerlos? Bueno, en primer lugar, yo creo que si España 2000 tuviera el gobierno a nivel nacional, sí, yo creo que lo primero que habría que hacer es hablar muy seriamente y no en repetidas ocasiones con el gobierno marroquí. Eso es lo primero. Porque el gobierno marroquí yo creo que es muy responsable de lo que está ocurriendo en este sentido. Y luego tomar medidas internas que dependen de nosotros. Es decir, no tiene mucho sentido que el rescate marítimo, que es un servicio civil, no es un servicio militar de defensa, pues actúe de esta forma, es decir, se acerque a las costas extranjeras para transportar inmigrantes que de antemano son ilegales, ¿no? Entonces ese servicio yo creo que no se debería dar así, independientemente, o sea, inicialmente, por lo que tú has dicho, por la cercanía con las costas africanas, el primer responsable es el gobierno marroquí, no es el gobierno español. Por lo tanto, tomar una decisión de gobierno, porque es el gobierno el que decide y da la orden de que ese buque de salvamento marítimo actúe, evidentemente esa decisión no habría que darla de esa forma. En fin, José Ignacio Vega, insisto, candidato a la alcaldía por Toledo, representando a la formación España 2000, una formación supuestamente patriótica e identitaria. Sois identitarios, ¿verdad? Sí, supuestamente no, somos... Vale. Hay muchos grupos patrióticos e identitarios en España. ¿Qué diferenciarías de España 2000 frente a estos grupos? Pues ya te lo dije la semana pasada por teléfono y yo creo que es un poco la característica más importante. Desde que estamos trabajando por dentro en España 2000 y yo me he implicado en este proyecto, lo que nos diferencia yo creo es la unidad. La unidad interna del partido. Es decir, creo que somos pocos, pero estamos trabajando de una forma muy homogénea, hay mucha unidad, hay mucha comunicación, hay muy buenas relaciones entre los distintos candidatos, hay mucha comunicación de ida y vuelta entre todos y en principio somos un equipo, pequeño, insisto, pero somos un equipo. No hay ningún tipo de dato oscuro, ¿no?, interno, de ningún tipo, y yo creo que eso es lo que nos diferencia a nivel general. Hay otros datos, o sea, otras características importantes que podrían diferenciar a España 2000, independientemente de que se le pueda tachar o etiquetar por el enemigo principalmente de que es un partido de una forma u otra, que es el tipo de política social que está haciendo. O sea, yo creo que es una de las características principales. Ya sé que hay muchos partidos identitarios que la hacen, pero al final, como te decía el otro día, lo importante y lo que se mide son los resultados. Los resultados. ¿Hay posibilidad de pacto, acuerdos con otras formaciones políticas? Pues yo lo desconozco porque... Por ejemplo, sabemos de la buena relación de Ripoll con estos del Partido por la Libertad, que se acaban de unir precisamente con los católicos buenistas de AES y demás. No se entendería un acuerdo entre España 2000 y estos que propugnan precisamente que son tan bien intencionados en el tema inmigratorio como es esto Alternativa Española. Pero en fin, ¿hay algún tipo de acuerdo
o por lo menos una buena entente entre el señor Ripoll y los representantes del Partido por la Libertad. ¿Cree que se puede sustanciar algún acuerdo en los próximos meses? No lo sé. Yo creo que de haber algún acuerdo, Armando, supongo que el acuerdo lo habría a partir de mayo. Es decir, como te he dicho, los resultados se miden y en función de los resultados que haya a partir de mayo, pues eso es lo que marcaría un poco las reglas del juego para ese acuerdo. Eso por un lado. Por otro lado, no soy yo el que tiene que decidir si va a haber un acuerdo o no. Sabes que Rafael Ripoll es nuestro vicepresidente y él es el que un poco pues va dirigiendo este barco, ¿no? Lo que sí que está claro, insisto, y creo que en eso está todo el mundo de acuerdo, es que es urgente que haya un acercamiento entre distintas posturas muy diferentes para intentar crear... Pero para multiplicar, no para multiplicar por cero. Sí, claro, para multiplicar, para sumar. Efectivamente, para sumar. Y ahora mismo mucho me temo que con lo que hay no haríamos sino multiplicar por cero. No lo sé. Con lo que hay, con lo que hay actualmente. Empezando, Partido por la Libertad, Democracia Nacional, los de la España en Marcha, ahora mismo sería multiplicar por cero. De ahí que te pregunte por qué España es uno de los pocos países europeos donde hemos sido incapaces hasta ahora de vertebrar una formación patriótica, como por desgracia tienen otros países y demás. ¿Qué es lo que falla? La población, los votantes, los dirigentes de estos partidos, ¿qué es lo que falla? Porque las condiciones son muy similares a las del resto de Europa, muy similares. Yo estoy de acuerdo contigo, eso es, muy similares, y habría que quizá profundizar un poquito más en la sociedad española por si acaso esas características no son similares sino aún mejores en España. No lo sé, habría que profundizar sociológicamente en el asunto. ¿Qué es lo que falla? Bueno, yo creo que la actitud española, ya lo decía Hernán Cortés, ¿no? Que a Tiahuanaco en México no nos divida usted, que ya nos dividimos nosotros mismos, decía Hernán Cortés. La actitud española es muy independiente, muy independentista y es muy difícil asumir autodisciplina y órdenes. Eso a nivel general por la actitud de cómo somos los españoles. Pero sí que es cierto de que efectivamente, como tú bien dices, a lo largo de muchos años pues ha habido muchos pequeños reinos de taifas que no han servido ni sirven actualmente para nada. Insisto, lo que se miden son los resultados. Al final no hay votantes, o sea, no hay 20 o 20 y pico millones de votantes en España. Pensamos que ninguno de ellos es receptivo a un mensaje patriota. Yo creo que no. No son los votantes los que fallan, efectivamente, ni mucho menos. Pues hay que empezar por ser autocrítico y empezar a depurar responsabilidades. ¿Por qué España ha sido incapaz de vertebrar un proyecto patriótico como tienen otros países europeos y demás? En cualquier caso, en esta casa estamos haciendo el esfuerzo por darle visibilidad precisamente a formaciones políticas que, como es el caso de España 2000, el sistema os quiere presentar como algo invisible de cara a la opinión pública y demás. Nosotros estamos intentando daros visibilidad, como se la hemos dado a todos los grupos patrióticos. Por aquí ha pasado el señor Canduela, el de la España en Marcha, por aquí pasó creo que el señor Andrino, ¿no? Han pasado prácticamente todos. Pero claro, aquí no se trata de que pasen los representantes patrióticos a decir unas cuantas cosas y a desgranar una serie de lugares comunes y de frases ya hechas, sino es hora ya de que haya una implicación al más alto nivel por parte de estos grupos para intentar consolidar algo distinto a lo que hasta ahora se ha sido capaz de consolidar y demás. Y al hilo de esto yo quiero aclarar que de igual forma que hemos sido tremendamente, yo creo que bien intencionados con España 2000, que aquí habéis acudido las veces que nos habéis pedido y demás, por aquí, insisto, ha estado el señor Canduela y han estado los representantes de la mayoría de los grupos patrióticos españoles. Yo no he firmado ningún tipo de acuerdo con estos grupos a nivel periodístico que me obligara a tenerlos aquí presentes o a moldear mi discurso o la línea editorial de este medio en base a lo que le interese a estos grupos. Yo no tengo suscrito ningún tipo de hipoteca moral con estos grupos patrióticos, supuestamente patrióticos. Yo con el señor Canduela lo he visto una vez en mi vida y fue además pues, nos tomamos un café. Y obviamente con tomarte un café con una persona no se puede establecer ningún tipo de alianza de estas que luego perduran con el tiempo.
El señor de la España en Marcha, el señor Peña, creo que no he hablado con él nunca. Sí, miento, una vez lo tuve en este programa, pero vamos, no lo he visto en mi vida. Al señor Andrino, si lo veo por la calle, creo que no lo reconocería. Quiero esto decir que yo no tengo establecido ningún tipo de acuerdo ni alianza en lo personal, ni en lo político, mucho menos con estos grupos. Si le hemos abierto las puertas de esta casa en más de una ocasión a todos ellos, eso es mucho más, infinitamente más, de lo que estos grupos se hayan podido hacer por mí y por la empresa que yo represento. ¿Por qué digo todo esto? Porque parece que aquí estamos obligados desde Alerta Digital a supeditar nuestra línea editorial y nuestros objetivos informativos a lo que más le interesa a estos grupos, como si hubiésemos establecido algún tipo de acuerdo consorcio que nos obligaría a supeditar nuestra línea informativa de acción a lo que convenga o deje de convenir a los Canduela, a los Peña, a los Andrino y a toda esta gente. Y les quiero decir que no, que yo no he firmado ningún tipo de acuerdo, que yo no estoy moral ni informativamente obligado a nada con estos grupos. Y gracias a esa libertad que tengo con respecto a ellos y a todos los grupos políticos de nuestro país, gracias a esa libertad puedo decir aquí, en directo, alto y claro, lo que opino de cada situación que estos grupos puedan ir provocando. Y esa misma libertad es la que me permite aquí decir alto y claro, o criticar alto y claro, esa incapacidad para el acuerdo que han tenido todos estos grupos, que el mismo representante de España 2000 lo está reconociendo, debido a esa pulsión que podemos tener los españoles, pues a la división, a fagocitarnos y en definitiva a no ser capaces de anteponer el patriotismo y la grandeza moral de miras a cualquier tipo de consideración personal o de interés personal, porque quiero recordarles a todos ustedes que del mantenimiento de algunos de estos grupos por separado, ese dato supongo que lo conocerás tú, depende la manutención económica de algunos de estos dirigentes que asimismo se llaman representantes patrióticos. Eso lo sabías, ¿verdad? Sí, más o menos. Algunos viven de mantener con vida, por vía intravenosa, si es que a eso se le puede llamar vida, algunos de estos grupos absolutamente insignificantes desde el punto de vista político y electoral. Por tanto, nosotros estamos obligados a decir alto y claro, en aras precisamente de ese interés, de ese objetivo, que tiene que ser mucho más alto, el de la mancomunidad de esfuerzo y de objetivo de todos estos partidos, pues estamos obligados a denunciar y a señalar a todos aquellos que diciéndose y llamándose a sí mismos patriotas, no hacen otra cosa que defender sus propios y mezquinos intereses particulares. Eso sí, izando la bandera del patriotismo, del identitarismo. Y estamos obligados, en consecuencia, José Ignacio, a denunciar esto alto y claro. Sí, yo y cualquier persona que navegue un poco y lea un poco por redes sociales, pues ve restos y datos de lo que estás diciendo, ¿no? Acusaciones en muchas direcciones de unos y de otros y bueno, al final yo creo que estamos en una situación ya muy extrema en el sentido de cómo se está planteando la política en España, en el momento de cambio que estamos, de cómo la alternativa que se le plantea a los españoles a muchos no nos gusta, con Podemos, como tú lo conoces bien también, y bueno... Llamada, por favor. Y ha llegado la hora de crear una alternativa diferente, ¿no? Ya, pues... sí, pues claro, es que tenemos que escuchar cosas tan absolutamente inverosímiles como que hemos traicionado desde esta casa. ¿Quién hemos traicionado? Que yo cuando he firmado algún acuerdo con el señor Peña, si yo no he hablado en mi vida con el señor Peña, más allá de una entrevista que le hice en esta casa, si yo al señor Andrino lo veo por la calle y no sé quién es, con el señor Canduela me he tomado un café una vez en mi vida, 10 minutos en Madrid y demás. ¿Qué tipo de acuerdo he firmado, he suscrito yo con este grupo, con estos grupos, que me obligaría a mí o a los compañeros o a mis compañeros de esta casa a supeditar nuestra línea informativa a lo que puntualmente convenga a estos grupos? ¿Nos van ustedes a privar de la necesaria libertad que debemos tener para decir lo que pensemos
¿Y por qué hablamos de estos grupos y no hablamos de otros? Hombre, porque a mí lo que me interesa es que esto es lo que me interesa, porque yo estoy convencido que la solución a los problemas nacionales tienen que venir precisamente de estos partidos políticos. No viene de Podemos, no va a venir de Podemos, ni va a venir del PSOE, ni va a venir del PP. A mí lo que ocurra en Podemos me trae al pairo. Lo que ocurra en este sector concreto de la política española sí me preocupa mucho, porque de ahí estoy convencido que tienen que salir los instrumentos necesarios para revertir el curso de los actuales acontecimientos. Y si no es así, pues es porque desgraciadamente, y habrá que repetirlo tantas veces sean necesarias, esa pulsión que tenemos los españoles para crear estados de taifa, pues se antepone o se está anteponiendo una vez más al necesario esfuerzo y a la necesaria generosidad y altura moral de miras para, renunciando a algunas cosas en lo personal, estar trabajando y estar contribuyendo para consolidar otras que a lo mejor no son tan importantes a nivel personal, pero que son mucho más importantes, trascendentes y decisivas de cara al futuro para el conjunto de los ciudadanos españoles. Pero para eso, insisto, hace falta altura patriótica y moral de miras, una virtud de la que desgraciadamente carecen la mayoría de los que así mismos se llaman dirigentes patrióticos de nuestro país. Buenas noches, padre Calvo. Buenas noches, amigos. ¿De acuerdo con lo que estamos diciendo? Por supuesto, sí. Ya sabemos que mientras haya lucha de partidos, como decía José Antonio, es lo mismo que cuando hay lucha de clases sociales. La lucha divide, la lucha individualiza, atomiza y sobre todo debilita. Pues le presento a José Ignacio Vega, lo tenemos esta noche aquí, es candidato por España 2000, padre, a la alcaldía de Toledo. ¿Conoce usted el partido España 2000? Pues no. Un partido patriótico, padre, de reciente creación. ¿Lleváis cuántos años? Se creó en el año 2000. Y además están llevando a cabo algunas iniciativas ciertamente loables y ponderables, padre, como campaña de recogida de alimentos y de ropas y demás, que luego son destinados a españoles autóctonos. Bien, estupendo. Eso le gusta, ¿verdad, padre? Todo lo que sea beneficencia y todo lo que sea ayuda práctica demuestra algo, efectivamente, sí. Pues, padre, se confirma lo de los 500.000 euros del ático de Rocco Varela, ¿eh? Así, Además, pagados por la Conferencia Episcopal Española, ¿eh? No sabía, ¿no? Reformas por valor de 500.000 euros del ático en el que ha pasado a vivir el anterior presidente de la Conferencia Episcopal Española, Rocco Varela. Y no ha habido ninguna aclaración pública, ninguna explicación. No. No. Bueno, sí, salió la Conferencia Episcopal Española reconociendo que efectivamente había habido una reforma por ese valor y demás, pero no entró en mayores consideraciones. ¿Sabe usted, padre, que los obispos eméritos, que se jubilan y demás, viven en unas condiciones bastante modestas y bastante austeras? Sí. Estamos hablando de obispos eméritos, que tenemos que decir, lo único que tenemos que destacar en este asunto es que afortunadamente lo de este bribón llamado Rocco Varela es la excepción dentro de lo que es lo que ocurre luego con el conjunto de los obispos que pasan a la jubilación y demás. Que no se crean ustedes que todos los obispos, una vez que se jubilan, pasan a disfrutar de mansiones o de áticos cuyas reformas le cuesta a la Iglesia 500.000 euros y demás. Pero claro, esto luego le plantea un problema moral a muchos católicos de buena voluntad y dice, vamos a ver, si la Conferencia Episcopal es capaz de pagarle 500.000 euros para la reforma del ático de este bribón, padre, si la Conferencia Episcopal le está pagando a periodistas deportivos de la COPE salarios que superan en muchos casos los 800.000 euros anuales, pues claro, muchos de estos católicos a la hora de contribuir con la moneda en el cepillo dice, bueno, pero ¿dónde va realmente luego este dinero, padre? Es que esto te plantea un serio dilema moral. Sí, eso cuando menos desconcierta. Claro, es que a mí si me garantiza mi dinero va a ir a parar al padre Calvo en León. Las actividades parroquiales que haga el padre Calvo estoy seguro que la suscribo yo y cualquier católico de buena fe. Pero es que no sé si ese dinero va a ir a parar luego a reformarle el ático a un bribón como Rocco Varela o a pagarle los emolumentos a un bribón de la cadena COPE, por ejemplo, padre. Rocco Varela ha dicho bastantes mentiras. Desde antes de ella de morir Adolfo Suárez, lo mismo en el funeral, dijo cosas que no tienen nada que ver con la verdad.
Antes también elogió al Borbón, a Juan Pablo I, Juan Carlos I, diciendo también mentiras sobre él. Yo le escribí una vez ahí con carta certificada y no me respondió, refutando lo que había dicho en unos telegramas y en lo mismo pues en un anuncio público a favor del Borbón, y no me respondió. Claro, no interesa, la verdad no está de moda, desgraciadamente. Se ríe, padre, el representante de España. ¿Me quieres comentarle o preguntarle algo al padre? Bueno, no, me río porque me ha hecho gracia lo de la verdad no está de moda, ¿no? Es una frase muy bonita. Y es verdad. Es una frase muy desgraciadamente es verdad. Padre, un nombre propio. ¿Cuál? Vladimir Putin. Ah, sí. Es muy bonita la anécdota últimamente que he leído en las revistas. Hace ya una temporada, el rey de Arabia fue a pedirle a Putin un solar para edificar una gran mezquita junto a Moscú, la capital. Y Putin se ve que ya tenía preparado, o suponía ya lo que iba a pasar, y dice, no hay problema, pero con una condición, que también me autorice a mí poder hacer una gran iglesia ortodoxa allá en la Meca. Y no es posible, dijo el árabe. Entonces, dice, no, ¿y eso por qué? Pues porque su religión no es la verdadera y nosotros no queremos engañar a nuestra gente. Pues mira, ¿sabe lo que le digo? Que yo también pienso que usted es lo mismo. Así que se acabó la conversación. Un bonito, interesante ejemplo para que tomase nota de él los dirigentes políticos europeos, sí. Padre? Occidente, que tiene que enterarse de lo que está pasando y de que esta invasión en nombre de los falsos derechos humanos nos está prácticamente ahogando poco a poco, y después nos quejamos de atentados, de inseguridades, de miedos. Y entonces, ¿qué pasa? Que Occidente piensa que el mundo es todo orégano y que todos somos angelitos. Es un irrealismo, una falta de sentido común y un no conocer lo que esta gente es. Y una irresponsabilidad porque hipoteca y compromete seriamente nuestro futuro. Pero claro, a los políticos esto de que nuestro futuro esté comprometido, usted sabe, padre, que les trae prácticamente al pairo. Porque todos, y esto habrá que repetirlo, insistir en ello una y otra vez, todos sabemos quiénes, los políticos no son más que títeres del poder, del verdadero poder en la sombra. ¿Y quién es detenta y quién detenta este poder en la sombra, padre? Pues la masonería, los enemigos de Dios y de la patria y de las patrias. Quieren subvertir el orden divino, y por tanto quieren meterse en todo, influyendo todo, haciendo un antropocentrismo, o que creer que el hombre es el Dios único que puede solucionarlo todo prescindiendo de las leyes de Dios, y de esta manera pensando que los decretos y contradecretos es lo único que puede arreglar el mundo, y no es así. Por esto los enemigos están ahí justiciamente metidos en todo, minándolo todo. Ya no dan la cara directamente, sino que minan desde abajo, como esas plantas que aquí llamamos la cuscuta. La cuscuta es una planta, unas raicillas, que si por debajo de la alfalfa, por ejemplo, pasas los dedos, se coge un puñado de raicillas. No se las ve, pero queman y comen el resto de las plantas. Pues esto haciendo esta gente, es la cuscuta que poco a poco va minando, utilizando tópicos, utilizando falacias, utilizando falsos derechos humanos. Amnistía Internacional, sepamos que es un nido de masones. Ya. Y el problema, padre, es que no hay indicios esperanzadores en torno a o sobre un futuro mejor que el que ahora mismo aventuramos. Mientras el mundo no despierte a un verdadero cristianismo, es de una doctrina católica pura y sólida, estaremos dando vueltas en lo mismo para nada. Y es que aquí lo que se trata es de olvidar los principios, y las raíces, cuando se arrancan, de poco sirve plantar árboles nuevos sin raíz, se secan todos. Y eso es muy difícil, padre, ese renacer, esa recristianización del mundo, cuando precisamente modos de vida y filosofías como el hedonismo, el relativismo, han calado tanto en la mentalidad, en el corazón y en el alma del hombre y de la mujer europeas, padre. Sí. Y que cuando aduces un argumento tumbativo, en vez de dar otro argumento mejor contra ellos, simplemente se limitan a insultar, facha. Claro, es el único recurso que tiene el que no tiene argumentos, insultar. Pero claro, un insulto no es un argumento. Ya. Y fíjese lo que viene, lo que viene por ahí, padre. Los del Estado Islámico, fíjate la paradoja de que estos sectores tan progresistas, los movimientos gays y demás,
están intentando, están obsesionados, tan obsesionados con la Iglesia Católica, que les daría igual o les da igual la perspectiva de una islamización no solamente de España, sino de todas las sociedades occidentales. Pero luego vemos paradójicamente cuál es la respuesta que estos grupos fundamentalistas islámicos le están dando a estos colectivos de homosexuales. ¿Sabe usted que en Siria los homosexuales los tiran desde el 5º piso? No, eso no sabía, ¿no? Pues sí, se lo digo. Y esto a lo mejor esperan que una vez que los islamistas lleguen a nuestro país, pues que tengan un gesto de benignidad que por ejemplo no están teniendo en los países en los que matan a diario a todos aquellos que, según estos fundamentalistas, se alejan de las virtudes islámicas, entre ellos los homosexuales, padre. Sí. Aquí lo que no importa, por supuesto, para el mundo es la razón. Pues la razón es tumbativa, es irrefutable, pero claro, es mejor acabar en sentimentalismos, en modas, en número, y creer que el número hace la verdad. Ahí es un error fundamentalmente del liberalismo y de la democracia. La verdad depende de sí misma, no depende del número. Está claro. ¿Quería José Ignacio hacerle alguna pregunta, plantearle algo al padre? No, estoy escuchando con mucha atención y solamente apuntar un pequeño detalle a lo que has comentado que me parece muy interesante. Y es que esto es un mensaje un poco colectivo para todas las personas que nos estén escuchando, ¿no? Cuando en distintos municipios de Siria, por ejemplo, esos encapuchados arrojan a homosexuales desde un 5º piso, como has dicho, lo que hay que decir muy claro es que todas las personas, mujeres, familias, agricultores, niños que están viendo ese hecho, no lo hacen como verlo, digamos, como un acto terrorista, aunque estén encapuchados. Están encapuchados porque está fuera de la ley. Pero lo que todo el mundo grita abajo esperando al homosexual que cae es la frase Alá es grande. No dicen viva el grupo terrorista tal o viva el grupo terrorista cual. Lo que dicen es Alá es grande. Es decir, se refuerza el hecho en sí mismo de arrojar un homosexual desde un 5º piso. De tal manera que es el propio Islam con su religión el que abandera y, digamos, argumenta y consolida ese hecho, aunque sea ilegal. Por eso van encapuchados los que ejecutan el acto de empujar a esas personas desde un 5º piso. Y eso es lo que ocurriría efectivamente en España. Lo que pasa es que he empezado diciendo que España es un país cómico, imbécil y además un país autodestructivo. Y efectivamente, si llegase el Islam a España, ocurriría lo que tú bien has dicho, Armando, y entonces empezarían todas estas organizaciones de izquierdas, de gays, de lesbianas, etcétera, etcétera, de que dicen que, bueno, pues que el sexo es libre y que, por ejemplo, un semáforo puede tener amor, por ejemplo, con un perro, o una vaca puede tener amor, por ejemplo, pues con una silla de ruedas, ¿no? Saldrían todos corriendo y entonces pedirían ayuda al Estado español, al Ejército y a la Policía Nacional. Y entonces dirían, por favor, ayúdennos, que los islamistas... En fin, eso es así y simplemente... ¿Estás de acuerdo con el padre Calvo en que o se produce una recristianización de Europa o esto realmente tiene los días contados? Bueno, el avance del Islam por una mera... Pero ya no solamente por el Islam, aquí tenemos otros enemigos, porque en un islámico podemos encontrar algún sesgo de virtuosismo y demás. Islámicos, oye, que tienen un sentido de familia, de la moral ciudadana, que ya lo querrían muchos católicos o muchos cristianos y demás. No solamente, ojo, que el enemigo no es solamente el Islam, ¿eh? Aquí hay enemigos impuestos precisamente, padre, por esos poderes ocultos o por ese mundialismo que todo lo controla. Podemos hablar del laicismo radical, del relativismo, del hedonismo, del feminismo, de todas esas pandemias ideológicas que desgraciadamente se han incrustado en la piel de Occidente. Sí, y además de un dato muy importante, que no por ser pequeño no es más peligroso, y es la desaparición sistemática en gran parte de España de todas las tradiciones que están vinculadas a la religión por el mero hecho de ser religiosas. Pues ¿sabes cómo se producen, cómo todas esas pandemias ideológicas logran consolidarse en una sociedad? Precisamente pues, eso es directamente proporcional a la descristianización de esa misma sociedad. No olvidemos la frase de Cristo, que es fundamental: la verdad os hará libres. Sí. Mientras menos cultura verdadera de fondo haya, y se supla con el folclore prácticamente, entonces menos libres seremos, más manejables y por lo tanto más sin raíces como para poder pensar por cuenta propia. Ese es el problema. Ayer vi en una revista
una genial fotografía. Ponía un encapuchado, naturalmente islámico, que donde solamente se le veían los ojos. Ya. ¿Sí? Estaba claro. Pero, y ponía Oriente, y después pone Occidente. Por el contrario, esa misma franja de ojos estaba tapada. Ya. A mí el islámico tiene un sentido de la tradición, de su tradición, de la familia, de la virtud y demás, que ya lo querrían muchos cristianos. El problema no es el Islam en sí, el problema es precisamente el sometimiento de Occidente a una particularísima forma de vida en la cual Dios pues ha quedado prácticamente relegado y demás, y donde lo que se trata es de darle prevalencia a los instintos animalescos que tiene cada hombre y cada mujer y demás. Y en la medida en que uno sea capaz de dar respuesta a su propio instinto animalesco, pues uno se estará acercando a ese concepto de la libertad, que no es el concepto que consagró San Agustín, padre, sino es el concepto que nos han introducido estos representantes políticos. Sí, este paso vamos por dos caminos, o por una cruzada o por el martirio. Por eso, un movimiento político, España 2000, democracia nacional, soluciona, sea del color que sea, que no tenga muy claro que los necesarios cambios políticos tienen que ser proporcionales a una necesaria recristianización de la vida española. Si no somos conscientes de eso, pues entonces casi es mejor, padre, quedarnos con lo que ya tenemos. Sí, porque para discutir, quítate tú para ponerme yo, estamos en la misma. Claro, y no se trata de tener una visión ultracatólica de la vida española y demás, simplemente saber de qué armas disponemos para evitar que esta serie de cosas de las que la Iglesia es muy responsable, padre, la Iglesia es muy responsable de este calamitoso estado de cosas al que hemos sido conducidos, pero estas cosas no se habrían provocado, no habrían sido posibles en nuestro país, padre, con un andamiaje espiritual firmemente vinculado. El Vaticano II ahí está. Han promocionado la separación de Iglesia y perfectamente. Volvamos otra vez a la unidad católica de España. Estamos dando vueltas sobre lo mismo para nada. Y ya le digo, desposeer al hombre del sentido trascendente de su propia existencia. Ese ha sido el gran logro, padre, de estos poderes mundialistas que ya desde el Concilio Vaticano II pues se encontraron expedito el camino, no solamente de España, sino del conjunto de Europa, para desarrollar esas políticas atroces que han conducido al hombre y a la mujer pues prácticamente a la condición de bestias humanas, padre. Sí, a la líder más fuerte. Vamos por ese camino. La líder de la selva, tanto tienes, tanto vales, y o tienes influencias, o tienes dinero, o tienes enchufes, o si no, no eres nadie. Claro, entonces ya la persona humana está en una situación ya de lucha de todos contra todos. Porque si no, frente a eso, la visión panteísta del hombre y de la vida, que pueden tener otras ideologías aparentemente cercanas a la nuestra, padre, pero esa visión panteísta del hombre y de la vida al final conduce también al fracaso, Sí. Como se vio en Centro Europa en el año 1945. Por supuesto. Entonces nos rebajamos a nivel del reino animal, nada más. El panteísmo, eso es, niega la identidad personal de Dios y por lo tanto cree que todo es Dios, o sea, todo lo que es vida, todo es vitalidad, como que fuese un alma repartida en varias cosas, en varias especies. Ese es el panteísmo, con lo cual niega la identidad personalísima de un ser creador, no distingue entre el creador y la criatura. Está claro. Pues padre, ¿algo más que decir? Pues nada más, no sé lo que pasó el otro día, bueno, con ese debate de Podemos, no sé qué hubo ahí. Sí, el lunes en un canal de aquí de Andalucía, en 10TV y demás, un debate con un representante de Podemos. Sí, bueno, pues padre, lo de siempre, siguiendo, yo no hice leña del árbol caído entonces y no lo voy a hacer ahora. Yo transmití lo que tenía que transmitir y el papel de mi oponente en este caso es lo de menos y demás. Él hizo lo que consideró que tenía que decir y hacer. A mi juicio, bueno, tuvo en ciertos momentos patéticos a lo largo del debate, pero en fin, yo dije lo que tenía que decir, transmití lo que tenía que transmitir y expresé los puntos de vista que no son diferentes a los que estamos expresando esta noche. Pero al hilo de la actuación del representante de Podemos, que ojo, que no es moco de pavo, que es que ese señor va a ser diputado autonómico andaluz
Y ya ven ustedes que rascan a estos representantes políticos y no encuentran absolutamente nada, encuentran nada, la nadería, no hay nada, no hay sustancia política, no hay sustancia ideológica, no hay nutriente moral, no hay absolutamente nada. Eso es Podemos. Incluso me van a permitir que rompa una lanza en favor de los partidos tradicionales. Es que salvo los 2 o 3 dirigentes, no crean ustedes que los dirigentes provinciales de Podemos son diferentes a ese señor que tuve el lunes pasado de oponente en el debate en 13TV. Están todos cortados por el mismo patrón. Es que estos tipos tendrían, con ese perfil y con esa escasísima cualificación política y cultural, habrían tenido serias dificultades para trabajar siquiera como bedeles en los partidos tradicionales cuando el PSOE era fuerte y cuando el Partido Popular era fuerte. Estos tipos habrían tenido dificultades para ser empleados siquiera como bedeles en las sedes de estos partidos. Es que salvo una serie de lugares comunes, de los típicos clichés ideológicos, de los típicos chascarrillos y frases hechas y eslóganes prefabricados, padre, es que este señor no aportó absolutamente nada. Es que no aportó absolutamente nada. Y claro, el problema es que tenía enfrente a un oponente al que le daba igual que habláramos del aborto o del mundialismo, porque en cualquier tema hubiera salido el mal parado. Fíjate, como del mundialismo no le interesó hablar y demás. Y fue una de las cosas que comentó antes del programa, que prefería eludir las cuestiones mundialistas, porque sabía que en ese tema las vergüenzas que arrastra Podemos no son diferentes de las vergüenzas que arrastran los llamados partidos tradicionales. Pero a mí no me, de verdad, padre, a mí no me satisfizo el papel patético de mi oponente en el debate del pasado lunes. A mí lo que me consternó profundamente es que ese señor, además de ser un alto dirigente de Podemos, va a ser, si Dios no lo remedia, yo creo que lo va a ser, diputado autonómico andaluz, padre. Es que nunca antes en la historia de España cualquier mindundi había tenido la oportunidad de escalar hasta puestos institucionales que hasta hace muy poquitos años en este país se reservaba a los mejores, a los más excepcionales y a los más preparados. Sí, sí. Ya el hecho de que esa bandera que ostentan con ese círculo vacío, sí, dice bastante. Es la nada, es la vaciedad. Pues le voy a mandar un vídeo del debate, padre, para que tenga usted la oportunidad de verlo, pero vamos, yo me quedé absolutamente sorprendido. Yo digo, bueno, a ver a quién me han mandado y demás. Yo esperaba un político de un cierto peso, de una cierta coherencia en su discurso, un papel absolutamente patético, y yo no tendría nada que reprocharle si este señor hubiese sido pues uno de esos tantos anónimos miembros de un determinado partido que con más voluntad que otra cosa pues intenta, bueno, defender aquello en lo que más o menos de forma sincera creen. Pero es que este señor, además de ser un alto dirigente de Podemos en Málaga, va a ser próximamente diputado autonómico andaluz, padre. Pero que no nos engañemos, que los dirigentes provinciales de Podemos no son diferentes a este tipo al que ustedes vieron y escucharon, que están todos cortados por el mismo patrón, padre. Nadie da lo que no tiene. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esta es la gente que ha encandilado y cautivado a la población española, padre? Sí, eso ha sido, bueno, una capitanía de los descontentos, otro 15 de mayo. Ya. Una serie así de descontentos que creen que todavía hay fórmulas mágicas para arreglar sus problemas. Y eso no, tiene que venir primero de la verdad, de la justicia y de la autoridad. Mientras no haya eso, de poco sirven los cálculos y las quinielas políticas. Claro, yo cuando lo escuchaba decía, no puede ser que este señor esté dando estos argumentos, no me lo puede estar poniendo tan fácil como me lo está poniendo. Es que ha sido la primera vez que yo he visto en un debate donde el representante de Podemos pues ha sido literalmente vapuleado, pero no ha sido tanto mérito mío, padre, como de mérito de mi propio oponente, que llegó al debate absolutamente asustado, muy nervioso, muy tenso, sin prácticamente nada coherente que defender, eludiendo cualquier respuesta y delegando cualquier responsabilidad en lo que decidieran sus compañeras, los del grupo tal, los de la asamblea tal. O sea, un personaje absolutamente patético desde el punto de vista del debate político, padre. Nulidad, es vacío. Es la falta de todo, falta de fe, falta de confianza en sí mismos. Y es que la mentira no tiene raíces como para hacérsela fuerte. Pero esta es la gente que evade temas que no interesan. Esta es la gente que ha encandilado a un sector importante de la población española, padre, que ha puesto sus esperanzas de mejora
en lo que hagan tipos como este, lo que hagan a partir de ahora tipos como este, padre. Lo cual demuestra hasta qué punto el erratismo de la población española es total y absoluto. Sí, sí, efectivamente, sí. En fin. Y cada país al final después tiene lo que se merece, ¿eh? En fin, no nos extendemos más, padre, gracias y hasta la próxima semana. Gracias. José Ignacio, pues increíble, ¿no? Un cura como el padre Calvo, sin miedo a la verdad, tiene su punto de vista, que a lo mejor pueden ser discrepantes con lo que defendéis vosotros, defienden otro grupo, pero que se atiene a un principio que debería ser sagrado en cualquier cristiano, decir lo que piensa y defender todo aquello en lo que cree y demás, y defenderlo con todas las consecuencias y demás. Sí, y argumentarlo, que también es importante. Posibilidades de España 2000 en Toledo, José Ignacio. Bueno, posibilidades, pues un poco hilando con el final de la conversación con el padre Calvo. Con el padre Calvo, ¿no? Y lo que estás comentando del descontento, ¿no?, de la población española en general. Pues un poco una pequeña micro radiografía de España podría ser Toledo, por ejemplo, una ciudad que conozco bien. Y bueno, pues posibilidades allí, yo creo que Toledo tiene aproximadamente unos 60.000 votantes y bueno, pues como siempre, durante muchísimos años allí ha habido 3 partidos, yo los llamo el tripartito toledano, ¿no?, porque siempre se han repartido un poco el pastel. El PP, el PSOE, Izquierda Unida, que ha estado ahí un poco haciendo de comodín, de cuña. Y bueno... Ese eres tú, ¿no?, en un acto... Sí, es el meeting, un poco, bueno, el discurso de presentación del programa electoral. Y fuimos el primer partido, que hay que decirlo muy claro. Sí, cierto. El primer partido que presentamos nuestro programa electoral, nuestro modelo de ciudad en público a la sociedad toledana. Fuimos los primeros en por lo menos presentarlo y dejarlo muy claro, abierto a todos, a los de derechas, a los de izquierdas, a los de Podemos o a los de no sé dónde, ¿no? En Toledo, Armando, se van a presentar en mayo cerca de 10 partidos a las elecciones municipales. 10 partidos, cada uno con sus ideas, con sus candidatos y con sus historias. España 2000 yo creo que tiene posibilidades de entrar al ayuntamiento, lo cual no sería poco. Que un partido como España 2000, que se le etiqueta de muchas formas, pero que para nosotros, como sabes, somos sociales, somos patriotas, entre al ayuntamiento y empiece a hacer política desde dentro y no a llamar a la puerta desde fuera, que es lo que llevamos haciendo tantos años. Pues vamos a ver si establecemos comunicación con nuestro siguiente invitado. Y contáis con una buena base, me comentabas, con una buena base de militantes y grupos de apoyo de cara a las municipales en Toledo, ¿no? Bueno, en Toledo es una ciudad muy vinculada a su patrimonio, es una ciudad relativamente conservadora y curiosamente, ¿sabes lo que está ocurriendo? Que sin necesidad de enarbolar permanentemente las banderas españolas y ondearlas al aire, como hacen otros partidos, otras iniciativas, nosotros ya llevamos la bandera de España en la llama, un poco de la esperanza, ¿no?, en el propio logotipo. Y no tenemos que hablar de España tan intensivamente. Todo el mundo sabe que somos españoles y ahí está nuestro logotipo. Pero, curiosamente, estamos haciendo una política municipal diferente, haciendo propuestas de gestión municipal y la gente está reaccionando. Exactamente lo mismo que ha ocurrido con Podemos, pero con España 2000. A un nivel micro, te digo, a nivel ciudad pequeña, ¿no? Pero está ocurriendo eso porque la gente no quiere dar el voto al Partido Socialista en Toledo. La gente no quiere volver a ser gobernada por el Partido Popular del señor Molina, que está imputado recientemente por chanchullos hasta con su propia familia y por haber gestionado riquezas, maletines, fincas y tal. Y no quiere que siga gobernando el Partido Socialista. Tampoco quiere que le gobierne Ganemos Toledo, que sabes que es una coalición de izquierdas, que además se presenta en muchos sitios, ¿no? Entonces España 2000 se presenta como una alternativa con un montón de gente de todo tipo, gente joven, gente mayor, gente que incluso está sorprendida de las propuestas que estamos haciendo. Al final lo que queremos es gobernar la ciudad. Estamos presentando un modelo de ciudad. Luego hablamos de esas propuestas, José Ignacio, si te parece. Hablamos luego. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a un ya buen amigo de esta casa, Pío Moa. Buenas noches, Pío. Hola, buenas noches. Te presento a José Ignacio Vega, que va a ser candidato a la alcaldía de Toledo por el partido España 2000. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pío Moa, un nuevo año, la misma ceremonia de la confusión, en torno a una figura que tú y yo queremos tanto, la de Blas Infame.
por otros llamado Blas Infante. Sí, bueno, Blas Infante era un botarate, ¿no? Como tantos, era un poco chiflado, pero lo significativo no es el personaje, sino lo significativo es que en la transición todos los partidos de derecha y de izquierda decidieran nombrarle padre de la patria andaluza, sí. Lo cual es un insulto, pero un grave insulto a los andaluces y a Andalucía. Sí, sí. Porque este buen hombre lo que representaba era el separatismo, era el odio a España, era el islamismo, él se convirtió al Islam. Entonces uno se pregunta, dice, ¿cómo puede ser que estos partidos y estas personas que debían saber algo de historia, digo yo, ¿no?, pues decidieran, ya digo, insultar a los andaluces nombrándole padre de la patria andaluza? Bueno, es algo que define perfectamente a aquellos políticos. Los define pues como otros botarates iguales que Blas Infante. Ya. En eso estamos de acuerdo, ¿no, José Ignacio? ¿Conoce la figura de Blas Infante? No muy bien. Pues pero el equivalente a Sabino Arana. Lo único que Sabino Arana estaba muy enraizado con la tradición católica vasca y demás, pero Blas Infante era todo lo contrario. Él encontró su principal fuente de inspiración, la defendió hasta el delirio en el Al-Ándalus árabe y demás, y quería, pues eso, se retrotrajo una y otra vez a aquella época, y su modelo de sociedad andaluza era precisamente una sociedad islámica que entroncara en esos delirios islámicos y demás que siempre tuvo, y que le hizo, como bien ha apuntado Pío Moa, abrazar el Islam en los últimos años de su vida. Datos que estos del Partido Popular deben desconocer, en Pío, lo cual es todavía más descorazonador, ¿eh? Sí, lo conocen, pero les da igual. Les da igual, el Partido efectivamente. Popular, por desgracia, a España le importa un bledo. Lo Porque que a mí le importa es estar ahí, efectivamente, explotando lo que llaman el voto útil, que es un voto completamente inútil. Sí. Porque es como votar o sea, cuando llegó Rajoy con mayoría absoluta parecía que iba a cambiar la política de Zapatero, pero la ha seguido tal cual. Está claro. La ha seguido tal cual, incluso económicamente, porque dice, bueno, en economía, en economía Zapatero estaba ya aplicando los recortes y las subidas de impuestos que le estaban dictando desde Bruselas, y lo que ha hecho Rajoy pues ha sido seguir la misma política intensificándola. Está claro. Entonces, en nada, porque en todo lo demás ha seguido igual. Pero bueno, volviendo a Blas Infante y a esta gente, a mí me sorprende, bueno, no me sorprende, pues ya uno está curado de espantos, ¿no? Pero el descaro y la desvergüenza con que hacen el homenaje, y además que hace un par de años, recuerdo que Chávez, que en el fondo todos ellos saben que es una farsa, ¿no? Pues Chávez no fue. Y Arenas empezó a criticarlo. Sí, por no haber ido a la de consideración y de no sé qué cosas decía, ¿no? Sí. Oiga, un homenaje a Blas Infante es un insulto, es una injuria a Andalucía. Bien, pues esta gente es lo que son. Con eso revelan lo que son. Pío, ¿te ha sorprendido los datos de la encuesta preelectoral del CIS para Andalucía? Que, bueno, nos ofrece una nueva victoria del Partido Socialista, lejos de la mayoría, pero una nueva victoria del Partido Socialista. Con lo cual te pregunto, Pío, ¿qué tiene que pasar en esta tierra, en Andalucía, para que alguna vez el Partido Socialista deje de ganar las elecciones? El Partido Socialista lo que ha montado ahí es un chiquito de caciquismo, de sobornos. Sí, pero también lo montó en Castilla-La Mancha y lo perdió, y en Extremadura, pero aquí perdura. Esto es como las pilas estas Durex, ¿no? Bueno, pero es que ahí el Partido Popular es especialmente estúpido, O sea, ha estado casi ganando las elecciones, por lo menos en las ciudades, ¿no? Sí. Pero, en fin, tiene unos candidatos tan deleznables. Sí. Que claro, no pueden competir con el PSOE. El PSOE además hace toda esa demagogia populista de que ellos representan a los pobres, a los obreros y no sé qué. Y bueno, el PP es totalmente incapaz de superarla. Pero... Por una razón fundamental, y es que el PP no tiene ideas propias, no defiende ningún principio claro, ¿no? Ya. Y además se abre un escenario todavía más desconcertante con Podemos como tercera fuerza para poder gobernar y poder sacar adelante determinadas leyes. El PSOE va a necesitar del apoyo de otro grupo. Parece ser que Izquierda Unida va a estar muy lejos de ese objetivo, con lo cual estoy seguro que ni antes de las generales ni Podemos ni PP
van a suscribir ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, con lo cual, Pío, el escenario de ingobernabilidad en Andalucía pues no va a ser nada edificante. Sí, bueno, y va a ser un poco, yo creo que en toda España va a pasar algo, sí, algo parecido, ¿no? El problema aquí es que, bueno, en fin, tenemos unos partidos y unos políticos tan desastrosos que alguna vez tienen que marcharse, ya que marcharse todos. Un caso muy curioso, y es que no sé de ningún partido en Andalucía que denuncie la cuestión de Gibraltar. Sí, o sea, es el cierto. parasitismo de Gibraltar sobre el resto, porque aquella es la zona más deprimida de España, en cierto modo, con el mayor índice de paro, ¿no? En torno a Cádiz y sobre todo el entorno aquel. Bueno, y además lo que significa la colonia, una colonia en nuestro territorio, la única colonia que existe en Europa, la estamos soportando nosotros, de un país que se dice amigo. Es decir, ¿cómo es posible que a estas alturas ningún partido se tome en serio esa cuestión, la cuestión de Gibraltar, y diga algo sobre ello? Bueno, pues así estamos. O sea, la política en España se ha degradado de tal manera, se ha convertido en una farsa en todos los sentidos, porque este es solo un aspecto de ello. Lo de Blas Infante es otro. El hecho de que la gente, a tanta gente que a Andalucía le parezca bien una semianalfabeta como Susana, sí, pues sí. Que está además... Sí, pero Pío, no nos engañemos, ese perfil de semianalfabetismo que caracteriza a Susana Díaz, con ese perfil de semianalfabeta se identifican muchos andaluces que son potencialmente semianalfabetos, Pío. Sí, Vamos a hablar claro, ¿eh? Se identifican, pero mire, eso pasa en toda España, porque llevamos casi 40 años de falsificación de la historia, de mentiras sobre claro, la realidad de España, sobre... Y claro, eso idiotiza a la gente, ¿no? Claro. O sea, un país no puede vivir en la farsa y en la mentira sobre él mismo. Y eso es lo que estamos viendo. Yo ahora voy a sacar precisamente un libro, bueno, en abril, a finales de abril, Los mitos del franquismo, sí, para poner un poco en claro estas cuestiones y su trascendencia, porque, insisto, una democracia no puede subsistir a base de la mentira sobre ella misma, sobre su historia y el desprecio a su propia historia, claro, y a su propia cultura, ¿no? Ya. Pío, acaba de fallecer alguien que fue ministro con Franco, un ministro emblemático de Obras Públicas y demás, autor de muchos proyectos, sin duda paradigmáticos de aquel régimen. Me refiero a Licinio de la Fuente. ¿Qué caracterizaría, Pío Moa, de la figura de Licinio? Bueno, es una figura de la época del desarrollo y, bueno, pues eran unos ministros mucho más eficaces y en general mucho más cultos que los que hay ahora. Sí. Que los que hay ahora ya, para empezar, son muy ignorantes. Lo estamos viendo, ¿no? De qué clase de políticos sacan unos y otros, ¿no? O sea, perdón una pregunta, Pío. Tú que has estudiado bien esa época del desarrollismo bajo los gobiernos franquistas, ¿una ministra como Viviana Aido o como Leire Pagina habría sido posible en alguno de esos gobiernos? No, no habría sido posible, ni como la mayor parte de los ministros y políticos que tenemos. Ya. O sea, un Solbes, por ejemplo, que ha estado mintiendo sobre la economía durante tanto tiempo y que desarboló un poco los controles del Banco de España, etcétera, no habría sobrevivido ni 2 años, ¿no? En el franquismo, ¿no? En cuanto le vieran el plumero. Y como él, pues tantísimos más, porque Solbes no es de los peores. Ya. Ya. Pero pues, lo pongo porque es el que se me viene a la cabeza ahora mismo. Estamos hablando de los mitos del franquismo, tu próximo libro, Pío. Sí. No. Ya digo, saldrá a finales de abril. Perfecto. Y es un análisis de la época. Que hablar de Licinio de la Fuente, hablar de Toledo, porque en Toledo fue el escenario de una de sus obras más, el famoso hospital de parapléjicos. Y que lo conoces bien, ¿no? Sí, y hizo más infraestructuras, no solo esa, hizo más. O sea, que sí, hombre, en aquella época se crearon infraestructura, bueno, Silva Muñoz, Fernández de la Mora, en fin, y tantos más, ¿no? Oye, Pío, tuve la semana pasada a creo que José L. Sánchez, el autor del libro sobre Carrillo, que ha revolucionado el mercado editorial en España. No sé si has leído el libro. No lo he leído. Pero sabes de qué libro te hablo, ¿no? Sí, tengo una idea. Donde apunta el hecho de que Carrillo pudo asesinar, ¿no? Él lo asegura, que asesinó a su mujer y demás. Un libro, en cualquier caso, controvertido. Pero es curioso, Pío, cómo gracias a tu trabajo y a lo que esto te ha supuesto, el coste que esto te ha supuesto en lo personal, porque no es fácil contrapuntar precisamente los trabajos de los historiadores oficiales, los historiadores de la casta o al servicio de la casta, pero gracias a tus libros y a tu compromiso moral e intelectual con esta parte
opacada de la historia de España, pues ahora hay otros muchos escritores, literarios, historiadores, que se atreven a adentrarse en un camino, Pío, que hasta hace poco estaba salpicado de minas, y eso ha sido gracias a ti. Sí, bueno, sobre todo ha sido gracias a que he procurado ser muy concienzudo, claro, y no hablar por hablar, y por eso no han podido rebatir lo que yo he dicho. Pero eres consciente de eso, ¿no, Pío? Que ahora es mucho más fácil hablar de estas cosas, sí, de las que eran al principio, cuando tú empezaste. Ahora muchos dicen, incluso dicen cosas que yo decía, pero claro, no las citan. Pero bueno, da igual. Lo importante es que se digan. Por eso, Pío, tú eres y serás siempre para esta casa, y estoy seguro que para nuestros incondicionales, pues una referencia, no solamente intelectual, pero sobre todo una referencia moral. Porque lo moral implica sobre todo un compromiso con aquello en lo que uno cree. Y si ese compromiso es ir contracorriente de lo que se estila, pues en este caso tu esfuerzo tiene que ser todavía más ponderado y más destacado por cualquier español de bien. Sí, bueno, la independencia siempre tiene un coste, ¿no? Y para mí ha sido un coste considerable, pero bueno, lo doy por bueno. Vale. Los mitos del franquismo, aparición a finales de abril, ¿no? Exactamente. ¿Algún apunte que hasta ahora no conozcamos de tu nueva obra, Pío? No, es un análisis de las principales cosas que se han dicho del franquismo, un análisis desde la estadística hasta... pues trata desde la represión trata el Valle de los Caídos, trata las disputas entre, la Iglesia en general, que durante un tiempo apoyó al franquismo y al final fue la Iglesia la que ha hundido al franquismo, porque este se declaraba católico y llega un momento en que la Iglesia dice que no quiere saber nada de él, claro, no acepta lo que el franquismo había hecho, pues de repente el franquismo se queda en el vacío y es imposible que continúen. Ya. Hablo de las relaciones entre la Falange y el Opus Dei. Sí. En fin, es un montón de cosas. Y sobre todo lo que ha significado el franquismo en el siglo XX, no solo en España, sino en Europa. Algunas comparaciones entre Franco y otros estadistas de la época, como, pues desde luego, uno de ellos es Hitler y Mussolini, luego Churchill y Roosevelt, y luego con Adenauer, etcétera, ¿no? Hacer estas comparaciones es muy interesante si se hacen con cierta objetividad, porque sitúan a los personajes en una óptica más clara, ¿no? Pues Pío, me he acordado de ti estos días, que me hizo mucha gracia porque han vendido en algunos medios vascos y demás como un escándalo, como la primicia del siglo XXI, la gran primicia del siglo, que han descubierto, según ellos, que los servicios de información de Carrero Blanco vigilaban a representantes de la Iglesia vasca y lo han vendido así en clave de escándalo. Bueno, ¿y qué esperaban cuando la Iglesia vasca en los últimos años del franquismo se dedicó casi exclusivamente a servir de altavoz o incluso a poner su infraestructura al servicio de la banda terrorista esta? ¿Qué esperaban de los servicios de información del Estado de la época? Es que lo tenían que hacer, claro, tenían que vigilar a aquella gente, es obvio, ¿no? Podían decir también que los servicios secretos de Carrero, pues, promocionaron al PSOE, por ejemplo, claro. El Congreso de Suresnes. Claro, eran cosas que tenían que hacer, lógicamente, ¿no? No iban a permitir así que los curas aquellos separatistas y proterroristas, porque lo eran así, que camparan a sus anchas, ¿no? Que hablando del Congreso de Suresnes otro dato que desconoce mucha gente, fue en el año 73 o 74, Pío. Pues ahora fue en el año 73, ¿no? 74, yo creo. 74. En plena vida de Franco, sí, los del interior, los Llop y demás, siguieron en el exilio, pero luego la nueva hornada de dirigentes, los Guerra, los González, retornaron a España y vivieron y trabajaron en España, en plena dictadura franquista. Estaban aquí, la policía los conocía, claro, y ellos conocían a la policía, y los servicios de Carrero. Los servicios de Carrero lo que trataban era de preparar una transición tranquila, ¿no? Sí. De hecho, incluso contactaron con Tamames y buscaban en el PSOE e incluso en el PC a personas que no hubieran hecho la guerra, que fueran nuevas, y que por ser nuevas ellos esperaban que fueran más razonables y más, más demócratas, ¿no? Porque desde luego
el Frente Popular en la guerra es todo lo contrario de la democracia. Está claro. Pues Pío, la próxima vez que intervengas en directo en La Ratonera será para pormenorizar acerca de tu nuevo libro, Los mitos del franquismo, ¿si te parece? Sí, de acuerdo, muy bien. Pues como siempre un placer haber tenido la oportunidad de departir contigo por espacio de algunos minutos y dejo que mi invitado esta noche se despida de ti, José Ignacio Vega. Pues nada, muchas gracias por haberle escuchado y bueno, y un saludo desde aquí. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Gracias, Gracias, Pío, buenas noches. Historiador y una referencia intelectual que contrapunta precisamente a tantos y tantos intelectuales que no han hecho sino servir de coartada a los representantes políticos del sistema. Propuestas de España 2000 para el municipio de Toledo. Podemos conocer al menos las más relevantes. Sí, además desde el 1 de febrero que hubo ese acto que te he comentado antes, pues se hizo más o menos público, ¿no? Nosotros tenemos un eslogan de pre-campaña y campaña que es un 10 para Toledo. Además es muy curioso, Un 10 Armando, para Toledo. Un 10 para Toledo. Ese es nuestro eslogan que viene a simbolizar las 10 líneas maestras que tenemos para el gobierno, 10 líneas de gobierno, ¿no? Y porque también pensamos que Toledo tiene un aprobado raspado, pero que se merece un 10. Es una ciudad que debería tener un sobresaliente y no un 5. Yeah. Y ese es un poco el eslogan de campaña. Además, como te decía, muy interesante lo que está ocurriendo recientemente, que ya solo hemos enviado a distintos medios de comunicación, de cómo el Partido Popular nos está copiando literalmente, nos copia el eslogan, nos copia incluso palabras, pues ellos también utilizan líneas maestras, nos han copiado lo del 10 para Toledo. Alguien del peso, por ejemplo, como el delegado de gobierno de Castilla-La Mancha, es decir, el representante del gobierno español de Rajoy en Castilla-La Mancha, candidato a alcalde de Toledo, nos copia, curiosamente, algo que jamás hubiese pensado yo, puesto que, por sentido común, uno siempre piensa que, bueno, que esa persona dispone de infraestructura y fondos económicos para tener todos los asesores que quiera en comunicación política, y que no tiene que copiar a un pequeño partido, ¿no?, chiquitín, que sin recursos está haciendo su campaña. Entonces, como te digo, 10 líneas maestras. Yo creo que la principal, y así lo estamos comunicando a todo el mundo, es el turismo. Toledo vive del turismo y, curiosamente, es maltratado sistemáticamente por todos los gobiernos que han ido cogiendo el relevo sistemáticamente, algo que nadie entiende. Los empresarios, los hosteleros de la ciudad están hartos de chocarse contra una pared de hormigón y, curiosamente, es un sector económico del que depende la gran parte del empleo. Además, un sector económico que bueno, pues está aportando mucha riqueza a la ciudad y que podría aportar todavía más, porque de hecho, como te dije el otro día, tenemos ya un 12% de paro en la ciudad, 12%. Más de 8.000 parados, ¿no? Entonces, yo creo que el Toledo de los 3 millones, que es una frase hecha que estamos ya manejando, es uno de los horizontes que tenemos marcado, haciendo una alegoría a los 3 millones de visitantes al año. Al año. Ajá. Eso podría buscar el pleno empleo. Y esa es una de las principales líneas de gobierno. Pero no nos olvidamos ni de nada ni de nadie en Toledo, porque Toledo, sabemos que el casco histórico es el corazón. Toledo es hoy lo que es gracias a su casco histórico, pero afortunadamente Toledo ya es mucho más que eso. Y hay muchos otros barrios, tenemos un polígono industrial que está abandonado y que ningún partido político, excepto, eso sí, ahora ya en periodo casi electoral, se llena todo el mundo de promesas y empiezan a prometer y a prometer. Y un poco siguiendo la línea que habéis comentado antes, tanto con el padre Calvo como con este invitado, del poco nivel de los políticos recientes, ¿no? En dos sentidos me gustaría un poco hacer puntualizar dos cosas, ¿no? Por un lado, cómo la política actual, y lo estamos viendo constantemente, el político estándar, como yo les llamo, se han vuelto auténticos especialistas, Armando, en mentir. Es decir, han cogido la mentira como una herramienta sistemática y que además sin ningún pudor ni escrúpulos lo utilizan para mentir. Y luego, por otro lado, yo creo la falta de, como tú decías, de ideas políticas claras. O sea, realmente dan discursos vacíos, no son creativos, no son constructivos y se dedican cada 4 años a mentir, porque lo que hacen son promesas mentiras o mentiras promesas, que luego evidentemente no cumplen, porque luego con repasar los programas electorales anteriores te das cuenta. Nosotros el otro día teníamos una reunión con una asociación de vecinos solo de un barrio y nos daba un listado de
promesas electorales del Partido Socialista incumplidas. Pero ahora este señor vuelve a prometer y a mentir, ¿no? Entonces, esas son dos características que se han instalado, se han enquistado en los políticos españoles, ¿Y ¿no? en materia de inmigración, qué haría España 2000 en Toledo? En materia... Con los pocos o muchos inmigrantes, que supongo que ilegales habrán algunos, que puedan haber en la ciudad. Bueno, seguro que hay inmigrantes ilegales, seguro. Eso seguro, porque además el inmigrante ilegal, como delincuente habitual que es, puesto que muchos de ellos viven en una situación de delincuencia, pues les obliga por necesidad a desplazarse. Hoy están en Málaga y mañana pasan a Toledo, ¿no? En materia laboral y en materia de derechos sociales, nosotros queremos exigir que se revisen, por un lado, los derechos sociales que no solamente no están dando... Pero tomaría alguna iniciativa el Ayuntamiento de Toledo a espalda de la Administración Central, que siempre todo lo que haga... Por supuesto. ¿Cuál sería, por ejemplo? Por ejemplo, incentivar la contratación de españoles. Sí, pero con los que ya hay, con los ilegales, ¿qué hacemos con los ilegales que hayan en Toledo? Bueno, con los ilegales tú sabes que más allá del Consejo de Seguridad Local se pueden tomar pocas iniciativas, porque aparte del concejal de Seguridad Ciudadana o de la Policía Nacional, que depende de una delegación de gobierno, un ayuntamiento puede tomar pocas medidas contundentes o de expulsión de la ciudad. Eso tú sabes que en gestión municipal no son competencias municipales. Ahora bien, sí se puede regular de alguna forma que, como te digo, todos los derechos sociales y el facilitar las ayudas se esté dando a todos estos extranjeros para que además se les facilite, sean legales o ilegales, se les facilite quedarse en la ciudad. Hay políticas que pueden ser muy contundentes y otras menos contundentes. Yo no sé si a una empresa se la puede prohibir contratar a un inmigrante, pero lo que sí puede hacer un ayuntamiento es incentivar a una empresa para que contrate españoles. Eso sí se puede hacer. ¿Se permitirían la construcción de mezquitas en Toledo capital? Construir una mezquita, ya hay mezquitas en Toledo, medios clandestinas, y las hay. Y además en zonas que están empezando, curiosamente, y yo no estoy diciendo aquí que tengan una relación directa, pero se están empezando a ubicar en zonas que están generando inseguridad. Y esto ya lo hemos denunciado nosotros en 2 o 3 campañas a pie de calle que hemos hecho. Campañas contra la inseguridad de ciertos barrios de Toledo, donde además coinciden, en uno por lo menos, que hay una mezquita, como te digo, medio clandestina. De ahí a construir una gran mezquita en Toledo, bueno, tenemos sinagogas, como sabes, tenemos mezquitas, por el pasado histórico de la ciudad, pero Toledo también tiene mucha identidad más allá de la identidad islámica, que no se potencia, que además se la maltrata y que intentan arrancárnosla, ¿no? Casi descarnarnos y hacernos sentirnos de todo, menos, por ejemplo, españoles, toledanos o castellanos. Honorio Feito, buenas noches.